Bueno, de hecho el tema de la dictadura fue tema de tu película, que también significó un poco la ruptura de esa sociedad con María Luisa, llegando a los 90, cuando hiciste Un muro de silencio. Película en la que de alguna manera tenía que ver con tu historia personal, pero que elegiste contarla, bueno, como directora, ¿no? Poniéndote en el lugar de directora, retratando a esa pareja que un poco había sido la de tu propia historia. ¿Qué podés contar de tu largometraje, Un muro de silencio? Bueno, mira, en el año 86 yo con María Luisa una película que se llamó Miss Mary y vino una actriz inglesa, Julie Christie, a hacer la película, esta Miss Mary, porque era una película sobre una institutriz inglesa. Y Julie Christie preguntaba, estábamos tan cerca hacía 3 años que estábamos en democracia, y preguntaba mucho sobre el pasado, ¿no? Y ahí a mí me surgió un poco la idea más bien de escribir un libro que tuviera que ver con una persona que venía de otro país, en este caso Inglaterra, porque bueno, la película la hice con Vanessa Redgrave, y que no entendiera un poco lo que habíamos vivido. Y desarrollando ese libro, que también tenía que ver un poco con mi historia personal, porque mi pareja de la época del bombero, digamos, y el padre de mi hija, también Pablo Sir, es un desaparecido. Digamos, conté esa historia tratando de buscar un distanciamiento a través de una película que viene a ser una directora inglesa que es sobre esa historia, digamos, que pasó acá en la Argentina y el problema que tiene la persona que vivió esa historia, es decir, la mujer del desaparecido, que no sabe que se está filmando su historia, y la indignación que le provoca eso, porque en ese momento ella está puesto como una cortina y quiere olvidar ese pasado. Bueno, yo la verdad que intenté durante muchos años escribir un libro y terminé escribiéndolo con Graciela Maggi, pero no con la idea de dirigirlo, sino que tenía ganas digamos, quería de alguna forma contar una historia más bien no sobre los desaparecidos, sino sobre los sobrevivientes, que tuviera que ver con los familiares de los desaparecidos y con el tema de la memoria, lo difícil que es cerrar, digamos, la necesidad que uno tiene de olvidar y lo imposible que es olvidar, y además lo enfermo que es olvidar. Digamos que el olvido conduce a la enfermedad, y la única manera de mantenerse bien es la memoria, digamos, la fuerza de la memoria, de la sanidad de la memoria. Y bueno, y estuve tratando de ver quién la dirigía, y hasta había hablado con Margarete von Trotta, porque yo había visto 2 películas de Margarete von Trotta que me habían gustado mucho, Las hermanas alemanas y Hermanas Balance de la felicidad, una película, algo así. Digamos, me interesaba porque Margarete von Trotta estaba bastante relacionada con el cine político, ya vino acá en época de La mujer y el cine, ¿no? Con María Isabel, un grupo, habíamos formado una asociación que se llamaba La mujer y el cine, y traíamos gente de afuera y películas de afuera, hacíamos una especie de festival. Y llegado un momento, la gente con la que había pensado armar el equipo empezó a decirme, ¿por qué no lo haces vos? ¿Por qué no lo haces vos? Y bueno, me largué a filmarla.
fue una aventura muy especial porque viví bien la filmación, digamos, pero la película hizo 50.000 espectadores y no era suficiente como ni siquiera para pagar el crédito del instituto. En esa época las cosas eran diferentes. Necesitabas mucho más espectadores para poder zafar de una película, y la película no había sido barata. Una película de 8 semanas, con actores como Vanessa Redgrave, Julio Chávez estaba, que era un chico en esa época, era muy jovencito. Estaba Lautaro Murúa. Una actriz mexicana también. Claro, Ofelia Medina. Y bueno, en ese momento 50.000 espectadores, era como que uno tenía hasta la angustia de tener un problema con el instituto y no sé. Yo estuve un año proyectando, después de que la película pasara por salas y hiciera 50.000 espectadores, estuve un año haciendo proyecciones por mi cuenta para chicos de la escuela secundaria, en universidades, con debate atrás, como exhibidora independiente para hacer 50.000 espectadores más y poder cubrir la deuda con el instituto. Así que fue bastante dura la cosa. La crítica de la película fue muy buena, pero el problema era que se estrenó en el año 92 y a nadie le interesaba el tema de la memoria en esa época. Era el momento del auge del menemismo y era una película que no era el momento para estrenar una película de ese tipo. La gente estaba en otra cosa, no interesaban las películas que tuvieran que ver con el pasado reciente. En una entrevista que leí contabas que había pasado algo bastante curioso e impactante durante el rodaje, y pensaba en esto de la memoria y los desaparecidos, porque ahí fue cuando conociste a Albertina Carri, que bueno, mucho después dirigió Los Rubios. ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, eso fue terrible porque yo, digamos, era el último día de filmación de Vanessa Redgrave, porque Vanessa vino 12 días y tuvimos que filmar 12 días corridos con ella. Y anterior habíamos filmado una escena en la que la hija de la persona a la que le pasaron estas cosas, que tiene su ex marido desaparecido, que ha vuelto a formar pareja, pero tiene una hija de ese ex compañero que desapareció, ve la filmación en donde se está filmando un momento en que la madre se encuentra con el padre, digamos, con el padre que está en un lugar, digamos, no me sale la palabra, o sea, ya me pasó otra vez, digamos, que ella cree muerto, pero que está chupado, digamos, la hija se emociona porque ve una situación de la que la madre no le habla, de ese encuentro que tuvo con el padre después desaparece, empieza a llamar por teléfono, quiere un encuentro con la madre, que la madre no lleva a la nena porque es muy chiquita, y después no aparece más y la madre no habla de ese tema con la hija. Entonces se había filmado eso el día anterior y la maquilladora me dice en un momento que había una chica que tenía en ese momento 19 años, que era meritoria de cámara, que la había traído el Chango Monti, y que yo ni siquiera conocía el nombre. Entonces me dijo, qué emocionante la escena que filmaron ayer. Me dijo, Albertina tuvo que salir de la filmación porque se emocionó mucho, porque tiene a los dos padres desaparecidos. Entonces yo le pregunté, ¿cuál es el apellido de Albertina? Y ahí me dijo Carri. Y lo que era terrible es que
digamos, el padre y la madre de Albertina estaban en el mismo lugar donde estaba el padre de mi hija. Y yo los conocía, no había conocido a Albertina porque conocía a sus dos hermanos mayores, hasta habíamos ido juntos cuando todavía no había nacido tampoco Alejandra. Un fin de semana, me acuerdo, en Mar del Plata, el padre era sociólogo, Carri, y Ana María Caruso había sido compañera mía de la facultad. Y fue un shock tremendo porque Albertina había estado 12 días en la filmación y no se me había acercado para decirme quién era. Fue tremendo, fue terrible. Fue muy raro, pero ella sabía naturalmente que la historia, digamos, sabía que Pablo y Carri y Ana María habían estado en el mismo lugar. Bueno, están en el Nunca Más y hay hasta cartas que llegaron a mandar ellos desde ese lugar. Pero fue increíble además. La verdad que no, la agarré y le dije, pero vos sos Albertina. Sí, le digo, no me dijiste nada. Para mí en ese momento era un meritorio más, no sabía, pero fue muy raro todo, muy duro.